Desde Periocentrum Academy queremos intentar que este momento de aislamiento y confinamiento sea un poquito más ameno. Mi nombre es Fabio Vignoletti y os voy a hablar de factores pronósticos para la cobertura radicular completa. Siempre que hablo de cirugía plástica periodontal, me gusta empezar con una diapositiva en la que podemos apreciar un mensaje que P.D. Miller ya en el año 1987 nos contaba. Y él decía que no existe ningún procedimiento quirúrgico que requiera tanta atención al cuidado de los detalles como su técnica de cobertura radicular, que era el injerto libre de encía. Además, nos dice lo siguiente. Nos dice que hay muchos factores que se interrelacionan. Y no es que haya uno que influye más que otro, sino que es el conjunto, el cuidar cada uno de estos detalles, desde el primer momento de análisis y diagnóstico de la recesión hasta el último punto de sutura, inclusive el cuidado postoperatorio del paciente. Si conseguimos cuidar cada uno de estos de la misma manera, entonces alcanzaremos el resultado, cobertura radicular completa. Y esto es algo que buscamos en nuestra práctica clínica diaria, es algo que queremos ofrecer a nuestros pacientes. Queremos ofrecer no una cobertura radicular media, un 70-80, sino que queremos alcanzar el 100%. Y este 100% tiene que cumplirse manteniendo, obviamente, unos requerimientos estéticos, de forma que ya no hablamos de cobertura radicular media, sino que de 100% de cobertura radicular. Esto es una variable que se estudia en las investigaciones clínicas. Ya no tenemos el miedo a la aparición de posibles queloides o cicatrices, porque sabemos que esto no va a ocurrir si sabemos cómo utilizar el bisturí. Y ya no hablamos de reparación tisular, sino que vamos a hablar de regeneración de los tejidos supracrestales. Ahora bien, ¿cuáles son los factores más relevantes a la hora de determinar la cobertura radicular completa? Bien, esta diapositiva es para mí muy importante también. No vamos a poder hablar de todos estos, sino que nos centraremos en los factores quirúrgicos hoy. Aún así, un detalle muy importante, el diagnóstico es fundamental. Si nos equivocamos en el diagnóstico, podemos tener la mejor mano, la mejor actitud quirúrgica y cumplir todos los detalles de los que vamos a hablar, pero el resultado va a ser una cobertura parcial o incluso no cobertura. ¿Por qué? Porque el error no ha sido en la mano, sino que ha sido en la cabeza que se ha equivocado al principio. Así que seguramente lo tengamos que tener siempre muy claro. Aún así seguimos. Vamos a hablar básicamente de una serie de factores. Vamos a hablar de la tensión del colgajo, vamos a hablar del grosor del colgajo, vamos a hablar de posición del colgajo, dónde le vamos a dejar tras nuestra cirugía. Vamos a ver cómo influyen la microcirugía o los aumentos a la hora de operar, cómo influyen las incisiones liberadoras verticales y la sutura que vamos a utilizar en el resultado. Y quiero que tratéis de entender cómo poder reflejar cada uno de estos factores en la técnica quirúrgica que vayáis a utilizar. Os tenéis que preguntar, con la técnica quirúrgica que yo realizo, sea un colgajo de reposición coronal, o un túnel, o un lateral, un sobre, ¿yo cumplo con estos factores? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que os quiero que hagáis. Así que vamos a hablar, sin entrar en el detalle, de cómo influye la tensión del colgajo. En este estudio, el profesor Pini Prato de Firenze, en un estudio en boca partida, nos indica cuánto influye el no tener ninguna tensión en el colgajo. Influye no tanto en la cobertura radicular media, como podéis apreciar, 78%, sino que
versus un 87%, sino que en la cobertura auricular completa. En el grupo con tensión residual estamos en un 18% versus un 45% en el grupo que no tenía tensión. 3 veces más posibilidades de obtener 100% de cobertura auricular cuando no hay tensión en el colgajo. ¿Cuál es otro factor relevante? El grosor del colgajo. Siempre el mismo grupo de investigación mide el grosor del colgajo tras haberlo levantado y valora la posibilidad de cobertura radicular. Y en este esquema se aprecia perfectamente cómo es a partir de, vamos a decir, 1 milímetro, cuando obtenemos mayores posibilidades de obtener el 100% de cobertura radicular. De forma que esto ya nos indica inclusive de cuándo necesitamos ayudar al colgajo para obtener ese 100%. Porque hay situaciones en las que los fenotipos de nuestros pacientes son finos, inferiores al milímetro, en los que el colgajo per se no es capaz de mantenerse en la posición que nosotros marcamos por sí solo, sino que se contrae en cuanto demasiado fino y necesitamos entonces ayudarle. Otro factor, la posición. ¿Dónde vamos a dejar el colgajo? A nivel del LAC, 1 milímetro coronal, 2 milímetros coronales. Bien, tenemos una respuesta bien precisa. Sabemos que si nosotros colocamos el colgajo en una posición que es 2 milímetros coronales al LAC, pues podemos aumentar nuestra posibilidad de obtener el 100% de cobertura radicular. El profesor Pini-Prato nos dice 2 milímetros, De Sanctis y Zucchelli nos hablan de 1 milímetro, de forma que siempre sobre aumentar la posición coronal del colgajo. Más detalles. ¿Cómo cuidamos estos detalles quirúrgicos? Eso influye en tener aumentos. Bien, lo vemos con el estudio de Rino Burkhardt junto al profesor Klaus Lang. Comparan utilizando una misma técnica 2 diferentes tipos de abordajes quirúrgicos. Sin magnificación, hoja del 15, sutura 4.0 versus magnificación de 5 a 15 por, misma hoja, suturas de 7 a 9.0. Y lo valoran con angiografía. Y podemos apreciar cómo fundamentalmente esto influye en la cicatrización temprana. Todo lo que veáis verde en la gráfica es vascularizado, mientras que cuando haya una mancha oscura quiere decir que no hay vascularización. A 3 y 7 días. Y veis que la diferencia es bastante evidente. En las 2 fotos de abajo se ve el grupo test donde se ha usado magnificación y tenemos un colgajo perfectamente vascularizado, una zona negra que corresponde al injerto que, como todos sabemos, no se ha vascularizado o no se vasculariza hasta los 7 o 8 días, y en la imagen de la derecha una situación donde está todo verde, todo completamente vascularizado, tanto colgajo como injerto. En los 2 rectángulos de arriba vemos como hay zonas negras, oscuras, donde no hay vascularización. Y esto es cicatrización temprana que influye también en la cobertura radicular. Como veis en la gráfica, las barras azules indican un diferencial de un 10% en cobertura radicular al año. Otro artículo para mí muy relevante que nos indica cuánto influyen y cómo influyen las incisiones verticales en el resultado de la cirugía plástica periodontal. Este es un estudio que se hace en combinación entre 2 universidades, la Universidad de Bologna y la Universidad de Siena, con Giovanni Zucchelli por un lado, Massimo De Sanctis por el otro. Los 2 básicamente son los 2 operadores de este estudio, y por esto veréis qué tipo de resultados vamos a obtener, y comparan el colgajo de reposición coronal para cobertura de recesiones múltiples con y sin liberadoras, para ver cómo influyen las liberadoras en una serie de variables. Y de aquí vamos a sacar 2 mensajes. Las variables, ¿cuáles son? Estéticas, evaluadas por un
periodoncista experimentado independiente a la investigación. Tiempo quirúrgico, satisfacción del paciente y luego cobertura radicular completa. Así que, bueno, os adelanto que un año tras la cirugía, un periodoncista experimentado y el paciente tampoco pueden valorar diferencias entre las dos técnicas quirúrgicas. De forma que el primer mensaje es: no tengamos miedo a posicionar incisiones liberadoras en cuanto no dejan ningún rastro al daño. ¿Vale? Segundo mensaje, bueno, tiempo de ejecución obviamente menor disconfort para el paciente sin liberadoras en el postoperatorio, pero el mensaje más importante, la posibilidad de obtener cobertura radicular completa se obtenía con una odds ratio, pero pues verdad, o sea, era 4 veces más probable de obtener el 100% en todas las recesiones, en las recesiones múltiples, 4 veces más en el grupo sin liberadoras. De forma que si podemos ahorrarlas, evitarlas, mejor. ¿Cómo influye la sutura? Bueno, sabemos que la estabilidad del margen es muy importante a la hora de establecer el comienzo de la cicatrización, de la organización del coágulo y su posterior maduración. De forma que este concepto de estabilidad es súper importante. En este estudio, el doctor Tabelli, que ha valorado el uso de diferentes suturas, básicamente el uso combinadas con el colgajo de reposición coronal, en un estudio en cadáveres, y ha valorado luego la estabilidad del margen, ¿vale? con el uso de una tensión que calibraba para valorar cuánto de estable era este margen gracias a las diferentes suturas. Y nos indica que la sutura sling, una sling que se ancla en la papila quirúrgica, en la papila anatómica, es mucho más estable, proporciona mucha mayor estabilidad al margen gingival con respecto a unas suturas simples. Y también valora otra cosa: cuando ejecuta estas cirugías, mide nuevamente el grosor del colgajo y descubre que la estabilidad de ese margen, aparte de la sutura, es dependiente y con una relación estadísticamente significativa del grosor del colgajo, una vez más. De forma que el fenotipo del paciente es un factor súper importante. Así que he llegado a la final de esta valoración de cuáles son los factores y me gustaría resumirlos a través de un vídeo que yo diría que casi todo el mundo, todos los profesionales del mundo odontológico conocen. Son vídeos de PerioPixel, vídeos que diseña mi querido amigo el doctor Dino Calzavara, que agradezco por haberme concedido este vídeo, en el que podemos apreciar y resumir un poquito los conceptos que se han visto hasta ahora y que también podéis leer en el Consensus Report del grupo 3 del 10º Workshop Europeo de Periodoncia. Y fundamentalmente lo que sabemos es que tenemos que reducir, si podemos, o obviar el uso de incisiones liberadoras. Tenemos que utilizar una técnica que nos permite preservar el grosor del tejido, el máximo grosor, porque sabemos que el grosor es un factor importante, exactamente como las liberadoras, que si podemos evitarlas, mejor. Sabemos también que tenemos que utilizar sistemas de aumento. No podemos pensar en realizar estos tipos de cirugía sin tener un sistema de aumento, instrumentos dedicados y suturas de calibres
inferiores a lo normal, para que haya un mayor cuidado de los tejidos. Sabemos que hay elementos que tenemos que manejar y cuidar a lo largo de la ejecución de estas cirugías, básicamente para que podamos tener un colgajo libre de tensiones, porque hemos visto que es otro factor que influye, de forma que tendremos que realizar incisiones a periósteo, incisiones para diseccionar el músculo, para obtener este colgajo libre de tensión. Fundamentalmente, luego seguramente tenemos que descontaminar la superficie y cumplir con una serie de otros cuidados que luego nos llevan a la sutura, para que podamos obtener un resultado de cobertura radicular que sea satisfactorio, sobre todo para nuestro paciente, pero seguramente para nosotros también. Y la pregunta es, obviamente, ahora, ¿cuáles técnicas quirúrgicas podemos utilizar? Con este pequeño seminario, como os dije al principio, no queríamos desde Periocentrum Academy daros una receta de cuál es la técnica quirúrgica ideal y cuál es la que tenéis que realizar, sino que todo lo contrario, tener bien a mente los factores más influyentes y utilizar cualquier técnica que tengáis en vuestro armamentario quirúrgico que cumpla con estos criterios. Muchas gracias por vuestra atención. Un fuerte abrazo desde Verona. Chao.